Tenemos a Benjamin Netanyahu. Quiere que esta guerra continúe hasta que él decida que ha terminado. Esta mañana ha anunciado que no ha terminado y que hay que seguir. Bueno, para él no hay alternativa. Si dijera, lo hemos intentado, no ha funcionado, se acabó, ¿qué pasaría con Netanyahu? Desaparecería rápidamente. Y luego está el otro asunto, la falta de voluntad para admitir que tanto el Congreso como la Casa Blanca han sido los obedientes servidores del gran Israel. Emprendieron todo esto basándose en las garantías de los israelíes de que no solo nos beneficiaría a nosotros, y en concreto a los políticos de Washington de muchas formas importantes, sobre todo en lo económico, sino que además garantizaría que Israel siguiera siendo la potencia política dominante, ejerciendo su hegemonía militar en toda la región. Nadie va a admitir eso, porque si lo admiten, estarían reconociendo que en la práctica se han convertido en marionetas. Así que llegamos a la parte final. Aquí tenemos al presidente Trump recomponiéndose, junto con Bessent, para ir a China. Y creo que él realmente piensa que va a llevar un mensaje duro, firme, a los chinos. El problema es que China está en una posición muy buena para resistir todas estas crisis ahora mismo. Tienen una enorme reserva estratégica de petróleo. De hecho, cuentan con distintas formas y fuentes de energía que les van a ayudar a superar esto. Tienen carbón, que pueden licuar y convertir en petróleo y gas, y además disponen de muchas centrales térmicas de carbón. Tienen energía nuclear. Y por supuesto, también cuentan con alternativas a la energía basada en el carbono. Pero la cuestión es que China no está sufriendo. China no está en una crisis financiera ni al borde del colapso. Todo eso es una tontería. La economía china es fuerte, su población y su sociedad son cohesionadas. Así que ya sabes, la absurda guerra de Washington en nombre de Israel solo ha alterado los flujos de energía en todo el mundo y ha causado un daño serio a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Debería ir allí para mantener un diálogo serio y sincero con los chinos y ser honesto, decir, tengo que salir de esto es claramente un error, necesitamos encontrar otra manera. Podría obtener alguna respuesta por parte de los chinos y sería positiva, pero no creo que eso vaya a pasar. Creo que va a ir allí e intentar imponerles cosas a los chinos. Y eso no va a funcionar. Sí, y voy a llegar a eso en un momento, porque es realmente importante, sobre todo porque él va a ir allí hoy. Pero quiero centrarme en la situación actual. Estás hablando de la situación política, no solo de gente como Jack Keane, Bolton y los tertulianos, sino también de miembros del Congreso y altos cargos del gobierno. Hay otro factor que también influye aquí, y es que se está ocultando información al público estadounidense, incluso dentro de la propia industria petrolera. Chris Martenson y varios más acaban de mostrar datos, gráficos, que dejan claro que estamos en serios problemas. Las reservas de casi todo están bajando. La reserva estratégica de petróleo, las existencias de gasolina, en fin, cualquier tema del que quieras hablar. Y luego llegamos a esto, que viene de JP Morgan. También es de hoy. Dice lo siguiente. Uno de los supuestos básicos de nuestro marco es que el ritmo cada vez más rápido de reducción de las reservas de petróleo acabará obligando, de un modo u otro, a reabrir el estrecho de Hormuz. Nuestro escenario principal prevé que el estrecho se reabra en junio, tomando como referencia el 1 de junio, por simplicidad. El 1 de junio. Eso es dentro de apenas 2 semanas, un poco menos de 3, tras un anuncio claro y creíble, ratificado y confirmado por ambas partes, como podría ser una declaración del Consejo de Seguridad de la ONU de ayer. Quiero decir, no hay absolutamente ninguna evidencia de que algo así vaya a ocurrir a corto plazo. Y aún así, están basando su escenario principal en lo que esperan que haga el mercado del petróleo. Por eso tenemos el petróleo, creo que apenas por encima de los $100 en este momento, 101 ahora mismo, lo cual, según la mayoría de los expertos que veo, está muy por debajo de lo que debería para reflejar los fundamentos reales del sector energético a nivel mundial. Y todo eso,
¿Por qué crees que estamos escuchando este tipo de comentarios tan optimistas de entidades como JP Morgan? Optimistic comments from the likes of JP Morgan. Wall Street hasn't figured it out. Wall Street no lo ha entendido. Wall Street, con muy pocas excepciones, vive en el mismo tipo de burbuja delirante en la que vive Trump. Están mirando el mercado bursátil. Trump está mirando el mercado bursátil. Su obsesión es mantener el mercado arriba, hacer subir los precios, porque ahí es donde toda esta gente ha hecho su dinero. Creo que en el pasado hemos hablado de distintos tipos de capitalistas. Están los capitalistas financieros. Son personas que se benefician de las comisiones de las transacciones que llenan sus cuentas bancarias. Eso es en general lo que hay en Nueva York. Hay muy pocos capitalistas de producción. Esos son los que construyen cosas, construyen fábricas que a su vez producen algo, ya sean cohetes, coches o microchips, lo que sea. Tenemos muy pocos capitalistas de producción en Estados Unidos. Trump no es un capitalista de producción. No es alguien que haya dirigido líneas de montaje, que haya estado allí viendo lo que pasa y lo que hace falta. Es alguien que ha hecho su dinero completamente a través de la financiarización de nuestra economía. Esa gente no está en contacto con la realidad. Hablé hace poco por teléfono con uno de ellos, alguien que está justo en el centro de todo esto. Y me dijo, Doug, no lo entiendes. Aquí, en Wall Street, todos piensan que la Marina y los Marines de Estados Unidos van a abrirse paso a golpes en el Golfo Pérsico, tomar el control y básicamente imponer sus condiciones a todo el mundo. Y le respondí, no me lo puedo creer. Y me dijo, no, de verdad, eso es lo que piensan. Y en gran medida, creo que eso es lo que ha metido al presidente Trump en problemas. Vuelve a esa visión de la Segunda Guerra Mundial, a esa idea de otros lugares y otros tiempos en los que usamos nuestro poder militar con éxito. Creo que no entiende no solo lo mucho que ha cambiado el mundo y la economía, sino también lo profundamente que ha cambiado el poder militar. Para él, la revolución en los asuntos militares se reduce a un misil guiado con precisión. Pero como tú y yo sabemos, hay mucho más detrás de eso. Por eso tenemos la fuerza equivocada, en el lugar equivocado, en el momento equivocado y con la misión equivocada. Y sorpresa, sorpresa, no les va bien. No están organizados para afrontar esta nueva revolución estratégica en el poder militar. No están preparados para ello. Y como hablábamos antes, la diferencia entre una guerra corta y un modelo de desgaste. A estas alturas, creo que el problema es una ignorancia evidente y una fe injustificada en que de alguna manera el ejército va a ganar esta guerra. Pero el hecho de que no la estén ganando no tiene mucho que ver con ellos. No es culpa suya. Puedes tener la fuerza militar más poderosa del mundo, pero si la envías a una misión para la que no fue diseñada, fracasará. Eso nos pasó en Vietnam. Le pasó a las fuerzas alemanas que nunca fueron concebidas para librar una guerra larga a lo largo de un frente de más de 1000 millas en Rusia. Nunca. Así que cuando haces eso, fracasas. Pero esto va más allá de Donald Trump. No veo ninguna señal de que él sea consciente de eso. Y desde luego la gente de Wall Street tampoco lo es. Ni siquiera en el Pentágono, por cierto. O, como resulta, ni siquiera en Oriente Medio. Así que me gustaría conocer tu opinión sobre una cosa más. Después de esto, vamos a pasar al tema de la próxima cumbre con China. Pero quiero detenerme un momento, porque creo que es importante recordar que no se trata solo de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio. También están todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo, todos nuestros aliados árabes con los que llevamos tanto tiempo colaborando. Y a veces se nos olvida que, para empezar, ellos también están sufriendo mucho. La pérdida de ingresos por todo esto, además de la falta de suministros que necesitan para su población y los riesgos que siguen afrontando.
Y de hecho, el primer ministro de Qatar hizo una declaración al respecto. Creo que intenta proyectar una imagen de fuerza, pero a mí me da la impresión de que es simplemente el siguiente en la fila, hablando de las cosas como le gustaría que fueran. Dice que Irán no debería usar el estrecho como un arma para presionar o chantajear a los países del Golfo, que es un corredor marítimo internacional que siempre debe estar protegido, y que debe quedar muy claro que si en el futuro algún país hace algo contra el estrecho, debería quedar paralizado por hacerlo. Pero, ¿por qué hablar de lo que podría pasar en el futuro cuando el problema existe ahora mismo? Ya hemos demostrado que no tenemos la capacidad militar para arrebatárselo de sus manos. Entonces, ¿por qué hacer declaraciones así, que no tienen ninguna conexión con la realidad? Bueno, tengamos en cuenta que desde el punto de vista de Irán, esos estados petroleros han hecho varias cosas para perjudicarle. Han financiado activamente a personas que son enemigas de Irán, han ofrecido bases a Estados Unidos y a otros que son, entre comillas, enemigos de Irán. Así que el punto de partida de sus declaraciones o la base sobre la que se apoyan era sencillamente absurda. Creo que él confía en que si dice esas cosas, de algún modo, casi milagrosamente, Estados Unidos intervencería la soberana where I tossed out to no go for the cover road an hour. Pero ya es demasiado tarde. Ya ha ocurrido. No va a cambiar. Es muy dudoso que alguno de esos pequeños estados del Golfo sobreviva. Quiero decir, si eres iraní y te preguntas, ¿por qué deberíamos resucitar esos lugares? Solo servirán de base al próximo enemigo que quiera atacar a Irán. Traerán de vuelta a los estadounidenses, o invitarán a otros europeos, o algo por el estilo. Así que creo que él confía en que si dice esas cosas iremos a rescatarle. Y se equivoca. No lo vamos a hacer. No podemos permitírnoslo. Y en los próximos meses quedará cada vez más claro que estamos con el agua al cuello económicamente. No podemos hacerlo. Bueno, entonces, ¿qué piensas? ¿Hacia dónde crees que puede ir esto? Porque Trump no para de decir que está escuchando a todos esos halcones de guerra de los que hablábamos hace un momento. Y según los informes, otros países del Golfo también están diciendo algo así como, sí, probemos otra vez con la opción militar, quizá esta vez funcione. Y eso me deja alucinado, porque la gente que mejor conoce la zona, la geografía y la historia que tú has mencionado, deberían ser los primeros en decir que eso no va a funcionar. Pero al menos según los informes, lo están planteando. Si Trump hace caso a eso, creo que ya sabemos bastante bien lo que va a pasar. Pero en realidad no será así. Déjame plantearte dos preguntas, o mejor dicho, dos opciones. Una, Trump escucha a esa gente e intenta reactivar la parte militar. O dos, intenta apartarse, simplemente declara la victoria y se va. Porque al parecer, él mismo se ha cerrado la posibilidad de llegar a un acuerdo negociado, ya que dice que eso es totalmente inaceptable, que no va a escuchar nada de eso. Así que parece que ha cerrado esa vía por completo. Entonces, ¿qué le queda? ¿Cuáles son las opciones reales que tiene ahora mismo? Creo que tenemos que entender que puede que esto no le quede claro y quizá ni siquiera le importe. Pero la verdad es que, si volvemos a bombardear, van a pasar varias cosas. Primero, el daño a la economía global irá mucho más allá de una simple interrupción. Nos costará una década recuperarnos, tanto del daño financiero como del daño físico en el Golfo. Ese es el primer punto. El segundo, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para volver al Golfo y reparar y restaurar todo? Pues bien, la única potencia que se me ocurre ahora mismo con los fondos necesarios para hacerlo son los chinos. Y los chinos tendrán que preguntarse si realmente les compensa hacerlo o no. Supongo que en cierta medida sí. Y ese sería el segundo punto. La tercera parte es que si haces esto, como dijo esta mañana uno de los portavoces del gobierno iraní, si nos atacas otra vez,
si reinicias esta guerra, vamos a considerar seriamente enriquecer uranio hasta obtener plutonio de grado militar. En otras palabras, si sigues por ese camino, construiremos un arma nuclear. Y creo que eso es la mayor tragedia. Hemos enviado un mensaje que si quieres al mundo entero estar a salvo de un ataque de Estados Unidos o de Israel, más te vale conseguir un arma nuclear. En mi opinión, eso es catastrófico. Es justo lo que entendíamos hacer. Ahora bien, ¿cuáles son sus opciones? La mejor opción que tiene en este momento no va a ocultar el fracaso. El fracaso es cada vez más evidente para todo el mundo, y eso no se va a poder ocultar en el futuro. Pero lo que él puede hacer es decir, mirad, hicimos lo que creíamos que funcionaría y que daría lugar a un acuerdo que nos satisficiera a nosotros, a Irán y a todos los demás. Eso no ha funcionado. Así que, por razones humanitarias, yo, el presidente Trump, suspendo cualquier acción militar adicional contra Irán, porque ya no se trata solo de lo que conviene a Irán. Esto afecta a toda la economía global, y no quiero que cientos de millones de personas en el mundo pasen hambre. No quiero que nuestros propios agricultores, y estamos hablando de que quizá la mitad de ellos se enfrentan ahora mismo a la quiebra, no quiero que nuestros agricultores se arruinen. No queremos que nuestros agricultores lleguen al punto de no poder comprar fertilizantes porque sean demasiado caros. Así que, por nuestras propias razones y también por el interés del mundo, estoy suspendiendo las operaciones. ¿Podría él hacer algo así, Dan? ¿Sería capaz de decir algo así? Bueno, eso requeriría humildad. Le obligaría, básicamente, a decir, mira, esto no ha funcionado, voy a parar. Y hemos tenido consecuencias imprevistas. Lo que antes llamábamos en economía externalidades pecuniarias del mercado. Están ocurriendo cosas negativas que no habíamos previsto, que no esperábamos. ¿Va a ser eso? Lo dudo mucho. Me temo que va a volver a bombardear. Bueno, que Dios nos ayude si eso llega a pasar, porque realmente lo desestabiliza todo, como ya has explicado. Quiero pasar ahora, en el tiempo que nos queda, a otro gran tema que se avecina. Lo hemos mencionado un par de veces, y es la visita de Trump a China. Hoy hay un artículo interesante en la sección de opinión del New York Times que dice, China se está volviendo peligrosamente confiada. Mientras Trump se dirige allí, y mientras Pekín se prepara para la visita del presidente Trump esta semana, yo percibo una peligrosa nueva confianza en mi país natal, basada en ideas equivocadas sobre el supuesto declive de Estados Unidos. Me preocupa que eso esté alimentando una sensación de intransigencia, que hace que los líderes chinos estén más dispuestos a usar el poder de su país como arma y menos propensos a ceder en futuros enfrentamientos con Estados Unidos. Así que mi pregunta es, ¿está equivocada la percepción china de que Estados Unidos está en declive? ¿Y cree que van a usar el poder de su nación, como mencionaba antes, teniendo en cuenta que tienen reservas de todo lo que necesitan en nuestra contra? Si el presidente Trump aparece y rechaza de plano la propuesta más reciente que han hecho los iraníes, que por cierto cuenta con cierto apoyo en Pekín, quizá no en todos los puntos de Irán, pero sí en la mayoría, y empieza a hacerle exigencias al presidente Xi, se va a encontrar con un muro de hormigón armado delante, un nuevo muro chino. El reciente anuncio de Pekín de que las empresas chinas no acatarán las sanciones estadounidenses sobre las refinerías privadas es solo una parte de eso. En la práctica, lo que han dicho es, no nos importa lo que penséis. Nuestras refinerías van a seguir comerciando con Irán en materia de petróleo. Y, bueno, ya no estamos dispuestos a hacer concesiones como antes en materia de aranceles y comercio, porque habéis interrumpido activamente nuestro acceso a la energía. Desde el punto de vista chino, eso tiene dimensiones casi existenciales. Así que China ya está endureciendo su control sobre el comercio con nosotros. Están ampliando los controles a la exportación.
Los minerales críticos y las tierras raras están siendo restringidos. Están reforzando sus propias cadenas de suministro. En resumen, nos están acorralando en el terreno comercial. Y ahora están reduciendo de forma constante sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense. No son los únicos, los japoneses también lo están haciendo, pero China, como siempre, sigue teniendo la mayor parte. Y están reasignando sus reservas hacia activos más sólidos, como el oro. En definitiva, están reduciendo su dependencia, por así decirlo, de nuestra deuda. They're reducing their reliance, so to say, on our debt. That means they're not willing to buy it anymore. Eso significa que ya no están dispuestos a aceptarlo. Así que el presidente Trump tiene que entender que su tendencia a apoyarse en la fuerza militar y en las amenazas para definir la política exterior y su forma más amplia de ver el mundo no van a funcionar. ¿Cómo se le explica a alguien que está acostumbrado a intimidar a los demás y salirse con la suya, que no puede hacer eso en el ámbito internacional? Porque él dirá, bueno, mira, he tratado con esta gente en Europa y son débiles. Ya sabes, son débiles. Pude intimidarlos, intimidé a Venezuela, pero no vas a intimidar al presidente de China. No vas a intimidar al presidente Putin. Y no vas a intimidar a Irán. Acepta eso. Tienes que encontrar otra manera de avanzar. Pero como dije antes, ¿dónde está la evidencia de que eso sea siquiera posible? Where's the evidence that that's even possible?